Bueno, buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este webinar que en conjunto hacemos dos sociedades científicas, la Sociedad de Patología Mamaria de Córdoba y la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia. Yo soy Florencia Pérez Jiménez, tengo el honor de pertenecer a las dos sociedades y el webinar de hoy, bueno, tiene un alto nivel y muy práctico la temática que vamos a desarrollar. Voy a dar la bienvenida a las dos presidentas de las sociedades para que ellas puedan decir unas palabras antes de hacer las presentaciones y explicarles la dinámica de cómo vamos a desarrollar la tarde. Doctora Mónica Ñáñez es la presidenta de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia y nos va a dirigir unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos, realmente es un verdadero placer estar con ustedes. Agradecer enormemente a la Sociedad de Patología Mamaria de Córdoba, con quien nos une una larga trayectoria, con toda la gente que pertenece a esta querida sociedad, y bueno, por invitarnos en este momento tan especial, en este mes tan especial, ¿no? El mes rosa. Así que bueno, agradecerles enormemente. Esta va a ser la primera de tantas que haremos en forma conjunta. Orgullosa de que muchas de ustedes, muchos de colegas pertenecientes a esta sociedad, también formen parte de la Comisión de Patología Mamaria de nuestra querida Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia. Agradecerle a todos enormemente y en especial a mi querido amigo doctor Carlos Rencoret de Chile, que ya será oportunamente presentado, pero es un honor que haya dejado su agenda tan tremenda para poder acompañarnos, lo mismo que el doctor Luciano Casap y a la doctora oncóloga de Córdoba y a todos. Bueno, muchas gracias y les dejo la palabra a la presidenta de la Sociedad de Patología Mamaria. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola Mónica, hola Florencia, hola a todos. La verdad es que estamos muy contentos porque se puede realizar otra webinar más de nuestro ciclo de webinars que viene realizando la Sociedad de Patología Mamaria, y hoy la verdad que nos honra. Siempre nos gusta trabajar en conjunto con otras sociedades, porque la verdad es que de esa manera tenemos mejores resultados, somos más fuertes, más dinámicos, y la webinar de hoy nos toca con la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia, una joven asociación que fue formada hace muy poquito, pero con muy prestigiosos integrantes. Así que les auguramos el mayor de los éxitos, que seguro va a ser así, y que realmente de todo corazón deseamos tener actividades conjuntas de ahora en más, porque va a ser para nosotros realmente un honor. Sin más preámbulos, Florencia, cuando quieran empezar. Bien, bueno, muchas gracias Alejandra, muchas gracias Mónica. Vamos a presentar a los dos disertantes de la tarde de hoy y al panel de expertos que nos acompaña. El primer tema de la tarde será terapia hormonal de la menopausia y cáncer de mama. Estará la disertación a cargo del doctor Carlos Rencoret del Valle, es médico cirujano egresado de la Universidad de Chile, especialista en ginecología y obstetricia, especialista en oncología mamaria, experto latinoamericano en climaterio y menopausia, past president de la Sociedad Chilena de Mastología y past president de la Sociedad Chilena de Climaterio. A continuación, la doctora Mónica Ñáñez nos disertará sobre estrógenos locales permitidos o no. Y bueno, la doctora Mónica Ñáñez es doctora en medicina y cirugía, es profesora adjunta de la segunda cátedra de ginecología de la Universidad Nacional de Córdoba, es presidente de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia, y es experta latinoamericana en climaterio. Luego, nuestro panel de expertos, que vamos a poder disfrutar de sus visiones, de sus comentarios. Nos acompañan hoy el doctor Luciano Casap, que es jefe de sección de mastología del Servicio de Ginecología y Mastología del Hospital Profesor Dr. César Milstein, y es el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Mastología, lo cual es un orgullo que la sociedad madre nos acompañe en esta tarde. La doctora Virginia García Coco es especialista en oncología clínica y es jefa del servicio de oncología de la unidad de mastología del Hospital Italiano de Córdoba. Así que bueno,
un honor poder compartir la tarde con todos ustedes, así que si doctor Rencoret está dispuesto, comencemos con su presentación, por favor. Bien, no sé si me escuchas bien. Vamos a iniciar entonces de acuerdo a lo que conversamos. Mi tema, bueno, primero un gran saludo a todos ustedes. Gracias a Mónica por esta invitación, gracias a la doctora Alejandra también por la invitación desde su sociedad, y la verdad es que este es un tema que a mí me apasiona, porque siendo yo oncólogo mamario, ya trabajando en el tema hace casi 30 y tantos años, por razones de trabajo y por el famoso estudio de WHI, entré a participar en el tema climaterio y en preocuparme un poco de la calidad de vida de nuestras mujeres y de nuestras pacientes. De ahí entré entonces a preocuparme de la relación mama-hormonas, y ese es un poco lo que vamos a hablar ahora. Así que, sin más preámbulos, bueno, yo voy a partir para que la doctora Ñáñez tenga tiempo de decir todo lo que tiene que decir, porque tiene muchas cosas que decir. Ya ella es mi amiga, así que por eso que puedo hacer un par de bromas. Bien. Estos son los conflictos de interés que yo tengo en este momento. Y hablando sobre el tema, lo primero que tienen que conocer es que la terapia hormonal en forma de percepción siempre se ha pensado que aumenta el riesgo de cáncer de mama dentro de un corto periodo de uso, y que también produce aumento de la mortalidad por cáncer de mama. Esa es la percepción hoy día y que existía también antes. Incluso se planteó inmediatamente después del estudio de WHI que la disminución que se veía en la incidencia de cáncer de mama en Estados Unidos era debida exactamente a que la gente había dejado de utilizar terapia hormonal ese mismo mes más o menos, y automáticamente los cánceres de mama habían bajado. Bueno, eso es lo que se percibe. Vamos a tratar de explicar un poco lo que realmente importa y los datos duros. Los datos más duros parten en el año 97 con el estudio colaborativo de la Vale Liberal, que es la misma doctora del Millón de Mujeres, tema del que no pretendo hablar porque es un pésimo estudio, así que lo puedo comentar después, pero ella juntó un dato de 51 estudios epidemiológicos en el año 97, con 52.000 mujeres de cáncer de mama y de edad promedio de 60 años, y en ese momento, año 1997, planteó que las terapias hormonales por menos de 5 años no tenían aumento del riesgo, y que a partir de los 5 años aumentaba el riesgo en 2.3% año uso. Y que suspendiendo el tratamiento, después de 5 años ya volvíamos al mismo valor de riesgo, o sea, riesgo relativo 1. No había gran diferencia entre terapia estrogénica sola y terapia combinada. El único problema es que este estudio del año 97 incluía solamente un 10% de terapia combinada. Y eso es lo que teníamos en el año 97, y seguíamos dándole vuelta a este tema, hasta que, antes de conocer nosotros ninguna noticia desde el punto de vista científico, aparece esto, aparece la bomba atómica. Esta es la bomba atómica en medicina. Yo soy un convencido que el gran error de la medicina ha sido precisamente este estudio y el manejo de este estudio en los últimos años. O sea, creo que el gran error no solamente de la ginecología ni de la oncología, sino de la medicina ha sido este estudio. En cuanto a su difusión, no en cuanto al estudio en sí, sino en cuanto a difusión, aparece esto, ¿ya? Y nosotros como médicos no tenemos idea por qué, porque no sabíamos nada, porque esto fue información entregada a la prensa antes de que el estudio fuera publicado. Acuérdense que estamos hablando del año 2002, nosotros no teníamos acceso inmediatamente online a todos los estudios, sino que no era llegar y conseguirlo como hoy día, que el estudio todavía no ha salido y ya lo tenemos en el computador. Entonces, bueno, todo esto, este impacto mediático gigantesco que aparece en el mundo sobre el ataque de las hormonas, se debe a que aparece publicado un estudio, que es el famoso de WHI, que en realidad no aparece publicado entero, sino que solamente la rama de la derecha, que es la terapia combinada, en el año 2002, julio de 2017. Pero los datos estaban entregados a la prensa una semana antes, o sea, los periodistas tenían los datos antes que nosotros. El 17 de julio se publica este estudio, que es los riesgos y beneficios de estrógeno y progestina en mujeres posmenopáusicas sanas. No voy a entrar en el tema si las posmenopáusicas sanas son realmente sanas, pero la verdad es que tenía una cantidad de patologías que se las regalan. Pero bueno, este es un grupo que usa mujeres mayores, 63 años de edad promedio, y que reciben un tratamiento combinado de estrógeno conjugado de quino 0,625, 2,5 de hidroxiprogesterona acetato combinado continuo versus placebo, mujeres asintomáticas posmenopáusicas con un seguimiento a 5 años en ese estudio. No vamos a hablar más de eso, lo único que vamos a hablar es el tema de cáncer de mama, en que aparece un riesgo relativo 1,24, que es significativo, junto con otros riesgos aumentados en la parte cardiovascular y riesgo disminuido en la parte ósea y cáncer colorectal.
pero el dato importante para nosotros es cáncer de mama, y hay un 24% de incremento de los cánceres de mama en forma relativa con respecto a no usuarias. Esto es riesgo relativo, 1,24, que resulta ser significativo. De manera que, al ser significativo, es válido que hay una diferencia entre el grupo placebo, que está en verde, y el grupo en rojo, que es el grupo que recibe tratamiento. De manera que esto impacta, y este 24% sencillamente produce la crisis que todos conocemos, el famoso WHI, y que la vamos a analizar. Bien, este estudio, si uno lo sigue en los años, ya 10 años después se sigue viendo que esta diferencia se mantiene igual. Aquí ya se habla de 1,25, 10 años después, pero la diferencia se mantiene igual con un P significativo. De manera que, desde el punto de vista práctico, esta diferencia entre terapia combinada, estrógeno conjugado equino, mamidroximoquesterona acetato continuo versus placebo, hace que haya una diferencia de 1,25, un riesgo relativo elevado de 1,25, que es un riesgo significativo. Lo único que no dicen, o que lo dicen los estudios, lo dice el estudio, pero lo dice muy chiquitito al final, es que dice, pero nadie lo leyó, esto es textual lo que dice el estudio. Este estudio mide un solo esquema de terapia, estrógeno conjugado 0,625 y medroxiprogesterona acetato 2,5 miligramos en mujeres con útero. Estos resultados no necesariamente se aplican a baja dosis de las mismas drogas, otras formulaciones de estrógeno oral y progestina, o a estrógeno y progestina administrados por vía transdérmica. Esto lo pone el estudio textual, esto está traducido, palabra por palabra. Bueno, esto no lo vio nadie. ¿Ya? Esto es lo más interesante de todo. Esta última frase, y esto, que no lo vio nadie. Bueno, tampoco vio nadie la segunda parte, como yo les comentaba, ¿no es cierto? El WHI en realidad no tiene una rama, sino que tiene dos ramas, ¿ya? Y se las voy a mostrar, ¿no es cierto? Tenemos la rama con útero intacto, con estrógeno conjugado, medroxiprogesterona combinado continuo, pero las mujeres que no tenían útero recibieron solamente estrógeno conjugado equino en la misma cantidad. Y este grupo, este estudio, apareció en el año 2004, o sea, 2 años después. Eso es la misma mujer, así que 66 años promedio, y aquí ya el seguimiento ya no es de 5,2 años, sino que 6,8 años de seguimiento promedio de mujeres tratadas. Son 10.000 mujeres, o sea, un N importante. Y, oh milagro, bastó con que elimináramos la progestina y el riesgo absoluto, el riesgo relativo, perdón, de desarrollar cáncer mamario, de 1,24 bajó a 0,77. No siendo en ese momento significativo, pero hay al menos no existe un incremento del riesgo relativo. Hay una desaparición del riesgo. Bastó solamente con que se suspendiera, las mujeres no usaran medroxiprogesterona acetato y usaran solamente estrógeno, y bastó eso para que el impacto desapareciera. O sea, con esto tendría que haberse acabado la noticia del WHI del año 2002. Lamentablemente, yo creo que ninguno de los médicos, muy poca gente de los médicos vio este estudio, y para qué hablar del resto. O sea, si los médicos no fuimos capaces de entender esto, menos el resto que no sabía absolutamente nada de medicina ni de números. De manera que esto ya ha explicado inmediatamente que todas las cosas que se plantearon en el año 2002 con la bomba atómica que no llegó eran absolutamente estúpidas y no correspondían en absoluto a lo que decía la otra parte del estudio, porque bastaba con eliminar una de las moléculas de las dos que habían en el estudio y automáticamente el riesgo desaparecía. Bueno, este es el dato de la curva. Lo bonito es que la curva azul es el grupo tratado y la curva negra es el grupo no tratado, y hay una reducción del 23%. ¿Qué pasa en el tiempo? Esto es también a 10 años. El seguimiento de 10 años sigue marcando esta misma tendencia, en el sentido que sigue manteniéndose la reducción de un 23%, y aquí ya en seguido a 10 años el riesgo se hace significativo. Entonces es muy interesante, porque estas mujeres fueron tratadas 6 años, 6,2 años en inicio, pero vista a los 10 años ya se ve que el riesgo relativo, que es un 23% menos, no solamente es una reducción del riesgo, sino que una reducción de riesgo significativa. Solamente suspendiendo la progestina y quedándonos con la misma dosis de estrógeno conjugado equino. Con esto teníamos que haber acabado la discusión, lamentablemente eso no pasó. Estos son datos del 2012, en que Roman Klebowski, uno de los grandes autores principales de WHI, plantea 10 años después que los estrógenos y la progesterona aumentan el riesgo de cáncer mamario y que aumenta la mortalidad por cáncer de mama, pero no tiene lo mismo el efecto del estrógeno, que reduce la incidencia por cáncer de mama, y también dice que reduce la mortalidad por cáncer de mama. Tampoco nadie lo ha visto, y yo creo que esta cosa se lo leyó el mismo Roman.
Ahora, el problema que tenemos es que teníamos un estudio en base a una progestina, el medroxiprogesterona acetato, que era la pana de la película, pero ya estudios posteriores, como el de Fournier, mostró claramente que si uno cambiaba la progestina, los riesgos cambiaban. Y este es un estudio del estudio PIC, que son profesoras de seguimiento en Francia, y ella ve que usando progesterona micronizada, usando dihidrogesterona, que es un agonista puro de la progesterona, el riesgo de cáncer de mama va nuevamente a 0, o sea, el riesgo relativo es 1, 1.16 no significativo. En cambio, ve exactamente lo mismo, ve que al usar progestinas sintéticas como la misma medroxiprogesterona acetato, y también ellos usan en Europa mucho la noretisterona, encuentra que las progestinas incrementan el riesgo cuando son progestinas de tipo sintético, de este tipo norderivado. De manera que claramente se está viendo que el malo de la película, que son las progestinas, parece ser no las progestinas en total, sino que algunas progestinas y otras no. Como esto es terapia hormonal, yo traigo a colación ahora datos de tibolona, porque la tibolona sí es una terapia hormonal, y Cummins en el estudio LIFT del año 2008 mostró que mujeres mayores de 65 años, son más de 2.000 mujeres, o sea, son 4.000 mujeres en total, pero 2.000 mujeres que recibieron tratamiento, el riesgo relativo de desarrollar cáncer de mama con tibolona no solamente no aumentó, sino que bajó en un 70%. El riesgo relativo en la hazard ratio fue de 0,32, absolutamente significativo. De manera que tibolona es interesante porque es una molécula que se comporta exactamente igual que los estrógenos puros. Y esto es una interpretación muy bonita que hizo Franke en laboratorio, en que trata de explicar el por qué se comportan distintos las hormonas en la célula de cáncer de mama humano, y él lo que hizo fue una cosa muy bonita, que cultivó células de cáncer de mama hormonosensible. La MFC7 es una línea de células de cáncer de mama humano receptor estrógeno positivo, y que las cultivó con estrógenos solos, con estrógenos asociados a medroxiprogesterona, en esta línea acá, a noretisterona, a progesterona natural, a dihidrogesterona, y también las cultivó con tibolona. Y vio si lo que pasaba con estas células que son de cáncer de mama, ¿ya? Era un efecto proliferativo de la línea en rojo hacia abajo o apoptótico, y claramente coincide perfectamente este estudio de laboratorio con los datos que tenemos. Si ustedes se fijan, medroxiprogesterona acetato y noretisterona asociado a estradiol en este caso, son proliferativos en células de cáncer de mama humano. La progesterona natural y la dihidrogesterona no, la progesterona tiene un efecto neutro y la dihidrogesterona tiene un efecto apoptótico, y también la tibolona, como les mostré en el estudio LIF, que coincide, produce a nivel de laboratorio un efecto apoptótico, de manera que esto explica que no todas las moléculas tienen el mismo efecto a nivel de células de cáncer de mama humano, y por lo tanto pueden proliferar estas células un poco más o proliferar un poco menos. Eso explica entonces los datos del WHI y por qué los datos no se replican en nuestros estudios. Bueno, seguimos hablando del WHI. Esto es un dato importante porque el WHI incluye mujeres entre los 50 y los 80 años, pero si nos quedamos en el grupo de ventana de oportunidad, que es el que siempre hablamos hoy día nosotros en climaterio, entre los 50 y los 59 años, los primeros 10 años de climaterio, vemos que el impacto de cáncer de mama en el estudio, tanto en terapia combinada como en terapia estrógeno solo, es nula, mínima, y también pasa lo mismo con otras enfermedades. La enfermedad coronaria desaparece, ¿no es cierto?, en el caso de el estudio WHI con terapia combinada, la fractura se mantiene en la reducción, ¿no es cierto? Hay un dato interesante, fíjense cómo se reduce la diabetes en el estudio, tanto con terapia combinada como estrógenos solos, pero lo interesante es que el efecto, el impacto sobre mujeres en riesgo, que son las mujeres que nosotros vamos a utilizar terapia hormonal 50-59 años, es una cosa miserable la diferencia. Entonces, en resumen, podemos decir que tenemos que hablar en forma seria, y el gran problema que tuvo el WHI, que se habló de riesgo relativo y no de riesgo absoluto. Porque riesgo relativo de 1,24 o 1,28 en realidad significa un incremento absoluto de 8 por cada 1.000 mujeres años de uso cuando se usó terapia combinada. Esto significó que aquellas mujeres que usaron tratamiento tenían un incremento de riesgo de 0,08% anual, que usado en 5 años significa un 0,4% de incremento de riesgo anual, de riesgo real o riesgo absoluto, en relación con no usuarias. Ese riesgo absoluto es igual a 0. Y obviamente no significa, como la gente entendió, que el 24% de las mujeres que tomaban terapia hormonal iban a tener cáncer de mama en el futuro.
o sea, 1 de cada 4 mujeres, que fue lo que se entendió con el famoso estudio de la HI. 24% de aumento de riesgo relativo, eso significa que 1 de cada 4 mujeres va a tener cáncer de mama. En realidad el aumento absoluto de riesgo fue de un 0,4% en estas mujeres que usaron terapia combinada, y la reducción, que también es significativa, fue de un 0,07 por año, y en 6 años de uso un 0,42%, que también es insignificante. Hay una reducción, pero con este dato no podemos decir, mire señores, ustedes usan estrogenoterapia porque vamos a reducir el cáncer de mama. En absoluto, es un riesgo miserable. ¿Ya? Un riesgo real o absoluto miserable, que no se compadece o no se condice con el impacto y cómo se manejaron los números en el año 2002 y en adelante. Les voy a mostrar algunos datos más nuevos, porque resulta que hablamos del año 2012. El 2017 ya el mismo estudio del grupo del WHI mostró los datos de mortalidad a 18 años. Y fíjense, cosas interesantes. Esta mortalidad entre 50 y 59 años, esta mortalidad por cualquier causa, y resulta que el grupo tratado tuvo una mortalidad reducida de un 31% menos. Mortalidad global. Es muy difícil hoy día mostrar reducción de mortalidad por cualquier tipo de tratamiento, y ya el WHI muestra a 18 años de seguimiento que la terapia, cualquiera que sea, combinada o estrógeno solo, en conjunto reduce la mortalidad en el grupo de interés nuestro, de ventana de oportunidad, en un 31%. Y más interesante todavía es que en la mortalidad por cáncer de mama, en las mujeres que usaron terapia hormonal solamente con estrógeno, se redujo en un 45%, en cambio la terapia combinada la aumentó, pero esta diferencia no fue significativa. Sí fue claramente significativa la reducción de los cánceres, la mortalidad por cáncer de mama con estrogenoterapia sola. Y una cosa anecdotaria, pero bien interesante, que es una de las cosas que nosotros estamos insistiendo hoy día con el tema de la ventana de oportunidad, es el tema de enfermedad de Alzheimer y demencia. Hubo una reducción de un 15% de la mortalidad por Alzheimer o por demencia en las personas tratadas versus las no tratadas. Interesante, porque nosotros insistimos en los 3 temas de enfermedades crónicas de protección, que son hueso, corazón y cerebro, y hay que tomarlo en cuenta. Y por último, y esto acaba de salir hace un par de meses, esto fue en julio, a fines de julio, apareció los datos a 20 años acumulativo del WHI, ya mostrando las curvas a 20 años, del estudio con progesterona, o sea, el combinado E más P, el estudio con estrógenos versus placebo. Y aquí están las curvas muy bonitas, y se ve claramente que el placebo se mantiene al medio en los dos estudios, y los estrógenos reducen el riesgo de cáncer de mama, y la progesterona incrementa el riesgo de cáncer de mama, pero el incremento es claramente débil, y eso lo vamos a ver ahora en resumen. En resumen, el estudio este año publicado hace 2 meses atrás, ¿no es cierto?, muestra que en un seguimiento a 20 años, en aquellas mujeres que usaron el estudio de la HI, ¿no es cierto?, todo el grupo completo, de 50 a 80 años, o sea, independiente de la edad, ¿no es cierto?, mostró que aquellas mujeres que tenían un tratamiento solamente con estrógenos tenían una reducción de la incidencia por cáncer de mama de un 22%, significativa, una reducción del 40% de la mortalidad por cáncer de mama, ¿ya?, en un periodo de seguimiento de 20 años, pero con intervención de solo 7 años. Eso es interesante, porque 7 años ya están produciendo, en un total de 20 años, una reducción de mortalidad del 40% y un 22% menos de cáncer de mama, ¿ya? En cambio, el grupo con estrógeno conjugado químico y hidroxiprogesterona acetato, estudiado a 20 años, mostró solamente al final un incremento de los riesgos relativos de 1,28, significativo, pero ya no mostró que la mortalidad era significativa, ese aumento. Este aumento de la mortalidad por cáncer de mama resultó no significativo, con un periodo de intervención de 5 años, 5.6 años. De manera que es interesante que el cuento ha ido cambiando todos estos años, ya llevamos casi 20 años con este cuento, y todavía nos cuesta entender esta diferencia, y nos cuesta entender lo que es un riesgo absoluto y lo que es un riesgo relativo. Interesante, esto lo acaba de ser publicado también, esto es textual, de las limitaciones que pone este estudio. Los análisis de mortalidad por cáncer no se especificaron en el protocolo y solo se incluyen asociados a análisis secundarios, y en la muerte por cáncer de mama es un resultado que se presenta en forma clínica, y se nota, y se hace notar que no hay aumento de mortalidad por terapia combinada, y sí hay reducción de mortalidad por terapia estrogénica pura, por ser muy relevante la mortalidad por cáncer de mama.
Y al final pone nuevamente que estos ensayos evaluaron solo una dosis, una vía de administración y una formulación para cada ensayo, y que sus resultados hoy día lo pone y lo sigue insistiendo, pero hoy día lo pone ya con más énfasis, no son necesariamente generalizables a otras presentaciones, cosa que yo ya les mostré, bastaba con ustedes cambiar la progestina y el regulativo cambiaba. Pero la importancia de cambiar la progestina yo creo que no está en eso, ya la importancia de la discusión está acá. Este es el cuadro que explica claramente por qué estamos hablando una cantidad de tonteras durante un montón de años, llevamos 20 años hablando de la misma tontera, sobre una importancia de riesgos relativos versus riesgos absolutos. Y esto es el riesgo relativo de factores de riesgo en cáncer de mama, y vean, por ejemplo, una mujer que deja de menstruar a los ofoectomizada a los 35 años tiene un riesgo relativo 0.5. Eso lo sabemos todos. O sea, y una mujer que deja de menstruar tardíamente a los 55 años, ¿no es cierto?, también tiene un aumento del riesgo relativo a 2. Pero fíjense cómo la terapia combinada estrógeno-progesterona está acá abajo, 1.24, 1.28 podríamos decir, y la terapia estrogénica sola 0.77, ya acá, ¿ya? O sea, valores ínfimos en relación a 1. Fíjense cómo la podemos comparar este aumento de terapia combinada estrógeno más progestina, no con posmenopausia tardía, ganancia de peso u obesidad, primer parto después de los 35 años, que ya tienen un valor de 2 hacia arriba, sino fíjense que el alcohol y el fumar tienen un aumento del riesgo de cáncer de mama equivalente, idéntico a la terapia combinada. Y por otro lado, el hecho de la actividad física, la actividad física recreacional, reduce los cánceres de mama más o menos parecido igual que la terapia combinada, la terapia estrogénica pura, perdón. Yo les hago el comentario, siempre lo digo, que nadie en su sano juicio ha planteado que el alcohol y el cigarrillo son causantes de cáncer de mama, y le dice a sus pacientes, señora, usted no debe fumar ni debe beber porque va a tener un cáncer mamario. Y si les decimos, y muchos colegas dicen hoy día todavía, señores, ustedes están usando una terapia hormonal, esta terapia hormonal suspéndala mañana mismo u hoy, porque esto le va a provocar un cáncer de mama. Y los datos son exactamente iguales. Lo mismo pasa con los estrógenos. O sea, los estrógenos, el impacto que tienen es positivo, pero insignificante. De manera que el tema está aquí. La discusión es sobre riesgos relativos que fueron pésimamente manejados, y que al final lo único que hicieron fue hacer desaparecer la terapia hormonal del climaterio en el mundo, ¿no es cierto? En el mundo hoy día no supera el 5%, los países que tienen más porcentaje de terapia hormonal en el mundo son todavía en Europa, y no llegan al 10% de usuarias, ya en América Latina estamos bajo el 5%, en Estados Unidos también, y por lo tanto, obviamente que este estudio mal manejado ya nos llevó a decir no usen terapia hormonal, cosa que en realidad el error era no terapia hormonal, sino terapia combinada, pero no importa, no usen terapia hormonal porque van a tener cáncer de mama, y nadie dice en su sano juicio no use, no beba ni fuma porque va a tener cáncer de mama, ¿ya? Y los datos son exactamente iguales. Entonces hay que llevar todos los datos a su real dimensión y hablar de riesgos absolutos y riesgos relativos y entender esta problemática para no seguir hablando las mismas, cometiendo los mismos errores que hemos seguido diciendo en los últimos 20 años. Y que lamentablemente nos tiene a nuestros pacientes todavía con una gran dificultad de entender la necesidad y la ventaja de usar terapia hormonal en el climaterio en el momento adecuado. Para finalizar, entonces, podríamos decir que todos los estudios observacionales de terapia hormonal tienen riesgo variable, pero algunos muestran incremento y otros no observan riesgo, pero la terapia hormonal combinada mostraba un leve incremento de cáncer de mama observado con el estudio de WHI, ¿ya? Y el único gran estudio por el cual siempre hablamos, que el WHI, revela un incremento del riesgo relativo de 1.28, que es significativo a los 5 años de uso, pero la mortalidad no se modificó, ya, significativamente, y este riesgo es un riesgo relativo que es insignificante basado en números absolutos. Contrariamente, una terapia estrogénica exclusiva produjo una reducción de los cánceres de mama significativa, y la mortalidad de este grupo se redujo en un 40% cuando recibieron tratamiento estrogénico solo.
Ahora, estudios posteriores observacionales en el laboratorio sugieren que lo que se vio con el WHI, con la minoxidilprogesterona acetato, sugiere que las progestinas no todas tienen el mismo comportamiento similar en la mama y que basta con cambiar la progestina para que este riesgo relativo, que es insignificante, desaparezca. Y por lo tanto, hoy día podemos decir que la progesterona natural, agonistas pura de progesterona y también tiburona, tiene una forma de actuar diferente en la mama y parecen no incrementar el riesgo de cáncer, a diferencia de progestina sintética, que aumentan mínimamente, en forma muy discreta, el riesgo de desarrollar cáncer de mama, lo que obviamente no tiene la importancia de que le dimos en algún momento, o que alguien, que el mundo le dio, el mundo científico y el mundo en general, le dio en el año 2002. Yo les insisto en la ventana de oportunidad. Nosotros estamos hablando de climaterio, y climaterio significa sinónimo de vejez para mucha gente. Estas son viejitas que todos conocemos. Esta mujer, todos la conoce, Sandra Bullock, que es una foto de hace 2 años, y ella tiene 56 años. O sea, es francamente menopáusica, ¿ya? Yo no diría que esta mujer, si hay que tratarla, no la trataría. Otra mujer viejita, Salma Hayek, tiene 54 años. Esta es una foto del año pasado. Esta es foto actual. Esta mujer tiene 58 años. ¿Cómo se llama esta mujer? La colorina está, que por eso lo puse, por Mónica. Es Julianne Moore. La Julianne Moore. Gracias, doctora. ¿Ya? Esta otra mujer es viejísima, tiene 62 años, de Sharon Stone. ¿Ya? Hay que entender un poco que nosotros tenemos que preocuparnos de la salud de nuestras mujeres y olvidarnos de errores que hemos cometido en el pasado y entender la problemática en su real dimensión. Muchas gracias por escucharme y espero que podamos tener una discusión al respecto en los próximos minutos. Gracias. Seguro que sí, doctor. Muchas gracias, doctor Rencoret. Bueno, vamos a pasar a la disertación de la doctora Ñáñez a propósito de estrógenos locales permitidos. Mónica, cuando quieras, por favor. Hola, bueno, buenas noches de nuevo para la gente que se fue incorporando. Carlitos Rencoret, doctor Rencoret, gran amigo. No tengo palabras para felicitarte más ya. La verdad que es la tercera vez que te escucho esta conferencia y cada vez me quedo más sorprendida, cada vez me gusta más. Bueno, yo sabía que eras la persona súper ideal para este webinar en forma conjunta con la Sociedad de Patología Mamaria, porque vos sos mastólogo, presidente de la Sociedad de Patología Mamaria de Chile, y además sos experto latinoamericano en climaterio, y fuiste presidente de la Sociedad Chilena de Climaterio. Así que eras la persona ideal. Celebro el haber pensado en vos, el agradecimiento de nuevo a la Sociedad de Patología Mamaria. Ojalá que podamos ponernos de acuerdo, porque esto entre el mastólogo, el oncólogo, el menopausólogo es una lucha como la que tenemos los ginecólogos con los flebólogos cuando les indicamos anticonceptivos y el flebólogo, no, suspende eso. Así que no sabes, tengo una felicidad enorme, a ver si nos podemos poner de acuerdo y ojalá que podamos repetir este evento para que muchísima más gente la pueda escuchar. 1000 felicitaciones, amigo querido, brillante tu conferencia. Estoy fascinada, como siempre, cuando escucho tus charlas. Bueno, el doctor Rencoret habló, ya mejor imposible, de todo lo concerniente a la terapia hormonal de la menopausia, los estrógenos en general, ¿no? Y yo voy a hablar de la otra parte, que son los estrógenos locales, que es otra lucha, permitido, no permitido, lo indicamos, el oncólogo dice, no, nada que ver con estrógenos. Bueno, vamos a tratar un poquito de aclarar algunos conceptos y a ver qué pasa hoy, 2020, con esto. Entonces, ¿por qué hablar de todo esto este mes? Porque con Flor, con Lucrecia, con la gente de la sociedad de mama y la nuestra, la de menopausia, queríamos que fuese ahora, octubre, porque el 18 de octubre fue el Día Mundial de la Menopausia, el 19 de octubre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y el 20 de octubre el Día Internacional de la Osteoporosis.
Entonces, realmente, por otra parte, la edad a la que ocurre con mayor frecuencia, la mayor prevalencia, el grupo etario es de las menopáusicas. Obvio que hay gente muy joven y más grande que puede tener cáncer de mama, pero la mayor frecuencia se da en este grupo etario. Entonces, sí o sí teníamos que hablar de esto, pero además, porque cuando una paciente es diagnosticada con un cáncer de mama, el médico, y lo cual es lógico, está todo el tiempo pensando en la mama, en la sobrevida y nada más. Y la calidad de vida de esa mujer también cuenta. Y esa mujer está transitando no solamente la angustia del diagnóstico, sino puede que sea una menopáusica y esté con todos los síntomas de la menopausia. Entonces tenemos que saber cómo vamos a tratar y cómo vamos a mejorar la calidad de vida de esta mujer que está en menopausia, con todo lo que significa la carencia estrogénica, y además tiene un diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, nosotros vamos a ver si están permitidos o no. Lo que les decía, los síntomas de la menopausia, ¿los tengo que soportar sin tratamiento? Busco los estrógenos. Obviamente que no le vamos a dar estrógenos por vía general a una paciente que ya tiene cáncer de mama. Pero si ya tiene el cáncer de mama y tiene los sofocos, hay otros tratamientos. Y la calidad de vida y la sexualidad, bueno, de esto vamos a hablar este tiempo que nos queda. Pobres mujeres. Nosotros sabemos y mucho que tenemos síntomas a corto, mediano y largo plazo. Corto plazo, 1 o 2 años después de la menopausia, son los sofocos, ¿no? Sofocos, angustia, depresión, irritabilidad, insomnio, la habilidad emocional, llanto fácil, disminución del poder de concentración, de la memoria, disminución de la libido, dolores osteoarticulares. Y todo esto le pasa a la mujer con o sin cáncer de mama. Pero entonces, ¿qué le vamos a dar? No, estrógeno no, claro que estrógeno no, pero hay otras cosas, ¿no? Estrógenos generales no. Vamos a ver qué pasa con los locales. Pero bueno, a largo plazo pasan otras cosas. Aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de osteoporosis, de hecho la mitad de las mujeres van a hacer osteoporosis, pero mientras los sofocos tienden a disminuir con el tiempo, los síntomas de la carencia estrogénica a nivel urogenital van a ir cada vez más agravándose, van a ser cada vez más severos. Y si nosotros, queridos colegas, no hacemos algo, la calidad de vida de estas mujeres va a ser tremenda. Ya lo dijo Bush hace muchos años, en este grupo chico de pacientes, 200 mujeres, que el 100% va a ser atrofia urogenital en algún momento de su vida en la posmenopausia. La mitad va a tener síntomas moderados a severos a causa de la atrofia, y que a medida que pasan los años, más atrofia, más dispareunia y más sequedad vaginal. Entonces, tenemos que saber que esta carencia estrogénica afecta a 2 aparatos, no solamente al genital, porque el aparato urinario también está afectado. ¿Por qué? Porque embriológicamente los 2 aparatos se forman juntos, y además por la proximidad anatómica. Entonces vamos a tener sintomatología inherente a ambos aparatos, tanto el genital como el urinario. Pero bueno, siempre se habló de atrofia vulvovaginal, y se dejaba de lado todo lo que pasaba con respecto al aparato urinario. Entonces la NAMS, Sociedad Norteamericana de Menopausia, en el año 2014 dijo, no, le cambiemos el nombre, porque además atrofia, la palabra atrofia, era como media peyorativa y le caía mal a las mujeres. Entonces dijo la NAMS, le vamos a llamar síndrome genitourinario de la menopausia. Es el conjunto de síntomas y signos asociados a la carencia estrogénica y que implica cambios a diferentes niveles, no solamente en el aparato genital, sino también en el urinario. Entonces, cambios en labios mayores y menores, clítoris, vestíbulo, introito vaginal, vagina, pero también en la uretra y en la vejiga. Y obviamente que vamos a tener síntomas de ambos aparatos, síntomas genitales, sequedad vaginal, ardor, prurito, dispareunia, síntomas urinarios como urgencia, disuria, infecciones recurrentes del aparato urinario. Es tal el impacto a nivel del aparato urinario que los urólogos, ya van a ver, han hecho una clasificación. Pero bueno, el doctor Santiago Palacios, que es un amante de toda esta temática del síndrome genitourinario, ha publicado hace unos meses, en el 2019, su escala Palacios.
¿no? Entonces, él dice, obviamente que el diagnóstico de la atrofia lo vamos a hacer con el interrogatorio, señora, ¿le duele, no le duele, tiene sequedad, no tiene, le arde, no le arde, tiene prurito, no tiene prurito? Y examinando a la paciente, examinándola. Entonces va a haber cambios a diferente nivel. Y por ejemplo, él dice, él lo clasifica normal, leve, moderado y severo. Y le da una puntuación, le pone 0 cuando es normal, 1 cuando es leve, 2 cuando es moderado y 3 cuando es severo, cambios en diferentes niveles, como por ejemplo los labios mayores y menores, el clítoris, porque el clítoris en la posmenopausia va disminuyendo, porque no solamente disminuyen los estrógenos, sino que también los andrógenos, que son muy importantes para el deseo, para la libido. El clítoris se va achicando, se va atrofiando, el introito vaginal se va cerrando, se va perdiendo la elasticidad. Esto provoca cambios en la coloración, puede provocar dolor, molestias. Entonces, él clasifica de acuerdo a esta puntuación y hace un score. Entonces, él clasifica de esta manera, de 0 a 5 es una atrofia vulvar leve, de 5 a 10 es una atrofia moderada, y más de 10 es una atrofia vulvar severa. Pero bueno, como les decía, el impacto es tan grande en el aparato urinario que los urólogos también han hecho una clasificación. Y es así que la Asociación Americana de Urología hizo esta clasificación. Síntomas del tracto urinario inferior los clasifican de la fase de almacenamiento vesical, que es alteraciones en la frecuencia, nicuria, gente que se queja porque dice, jamás me levanté a la noche, ahora me tengo que levantar para ir al baño, no solamente tengo los sofocos que me despiertan, sino tengo que ir al baño, la urgencia miccional, la incontinencia, esas mujeres que han tenido partos normales, que el parto normal todo muy lindo, pero bueno, nosotros sabemos lo que produce a nivel del piso pélvico, entonces si había un prolapso leve, y todavía no había alguna incontinencia y demás, al no tener estrógenos no tiene colágeno y todo se cae y se exacerba algún prolapso leve que pudiera existir. De la fase de vaciado vesical, dificultad en iniciar la micción, como los prostáticos, se tienen que apretar, ellas dicen, me tengo que apretar el bajo vientre, doctora. Claro, se tienen que apretar en el hipogastrio para poder iniciar la micción, el chorro débil, como el prostático, ese esfuerzo adicional, terminan de orinar, tienen que apretarse de nuevo para poder orinar. Síntomas postmiccionales, tenesmo, esa pérdida de gotita involuntaria al finalizar la micción, asociado a las relaciones sexuales como la sequedad vaginal, la dispareunia, y además puede existir incontinencia por relaciones sexuales, asociados a prolapsos, la molestia, la sensación de peso, el dolor en los genitales externos, todo esto se exacerba. Y los urólogos saben muy bien que cuando hay una infección urinaria, repetición y todo el tiempo antibiótico, otro antibiótico y demás, saben muy bien y cada vez más nos derivan a las pacientes para que le asociemos un tratamiento hormonal local para ver si mejora este tema de las infecciones urinarias. Pero bueno, obviamente que va a repercutir en la sexualidad. Ya dijimos que el clítoris se achica, ya dijimos que los estrógenos caen, que los andrógenos caen, la libido por el piso, entonces más sequedad vaginal, más dispareunia, menos libido, y es todo un círculo vicioso que hace un impacto terrible a nivel de la sexualidad. Es tal el impacto que 1 de cada 3 parejas no tienen relaciones sexuales a causa de la atrofia vulvovaginal. Nosotros podemos evitar esto. El índice de divorcios en esta etapa de la vida es altísimo, es altísimo. Entonces, nosotros podemos evitar esto. 1 de cada 3 parejas no pueden tener relaciones a causa de la atrofia vulvovaginal. Muchas mujeres no saben, creen que esto es algo que llega con la edad, los hombres no entienden, y por ahí, bueno, el hombre también tiene sus problemas ya después de los 50, con erección y demás, entonces todo una pelea constante. Pero bueno, en el año 2018, el doctor Carlos Rencoret, que ahí va a mirar la diapositiva, bueno, hizo un board de la Sociedad Internacional de Menopausia en el año 2018 que me invitó a hablar de sexualidad después de los 65 años. ¿Y por qué él tocó ese tema? Porque la Sociedad Internacional de Menopausia tiene lemas, los 18 de octubre, que es el Día Mundial de la Menopausia, tiene lemas, y escribe a todas las sociedades científicas para que se ocupen de una temática
en cada año. El año 2018 fue lo de la sexualidad, año 2019 fue uso de los andrógenos, y este año es la insuficiencia ovárica prematura. Entonces, la Sociedad Internacional de Menopausia envía carteles para que los menopausólogos demos charlas a la comunidad acerca de esto. Entonces, Día Mundial de la Menopausia, año 2018, se enfocó en esto, que las mujeres tenían que saber que su bienestar sexual luego de la menopausia era posible. Pero hay otra cosa muy importante. No tiene nada que ver si tienes relaciones o si no tienes relaciones, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Nosotros sabemos que aparte del cáncer de mama, tenemos otros cánceres, y uno de los cánceres es el cáncer de cuello de útero, y sabemos que la unión estomacolumnar es donde nacen los cánceres de cuello de útero. ¿Qué pasa en la posmenopausia cuando no la tratamos? Se cierra, queda como un puntito hecho con un lápiz, es con una lapicera. No podemos introducir el cepillo, el endobrush, ni los hisopos, ni las espátulas de aire. Entonces, el anatomopatólogo nos dice esto, preparado sucio, no tenemos células, muestra insatisfactoria, tratar y repetir. Entonces, si nosotros no examinamos previamente a la paciente y no vimos que había una atrofia y no le dimos un tratamiento con hormonas previo para que después se haga el estudio, le va a doler el espéculo. El material que le vamos a extraer no sirve para nada, muestra insatisfactoria. ¿Por qué? Porque todas estas capas que tenemos superficiales, intermedias, basales y parabasales se desaparecen y nos quedan nada más que las parabasales. Y si hay un cáncer no lo vemos, porque la unión estomacolumnar desaparece. Nosotros, a propósito de esto, hicimos un estudio en nuestro hospital, que lo presentamos el año pasado. Queríamos ver cómo se modificaba la flora, como el pH cambia después de los 35 años, que empieza el climaterio, y sobre todo después de los 50, la posmenopausia. Quisimos ver cómo se modificaba la flora en las pacientes después de esta edad. Hicimos una revisión de 10 años, donde se analizaron 7.091 pacientes, 7.091 pacientes, y este fue nuestro resultado. En el presente estudio el porcentaje de hallazgos citológicos patológicos fue de un 22,6%, siendo la presencia de Gardnerella vaginalis la que se lleva el mayor porcentaje. En contraposición teníamos atipias 2,3%. ¿Qué pasa con el tema del HPV en esta época de la vida? Sabemos que hay un segundo pico de HPV, porque las pacientes se separan, porque tienen nuevas parejas, porque no se protegen, etcétera, etcétera. Hay un segundo pico de HPV, y nosotros sabemos que si la unión estomacolumnar no existe, no vamos a obtener buenas muestras. De hecho, fíjense que en esta población está desplazada, en este grupo etario de mujeres, a causa de la atrofia, y el estudio va a incluir un 43% de fallas. Entonces, el tratar para evitar, prevenir, o tratar y modificar y revertir la atrofia, es muy importante, no solamente por la sexualidad, sino por todo lo otro, y también por la prevención del cáncer de cuello. Sabemos que la carencia estrogénica va a conllevar a que haya menos lactobacilos de Döderlein, menos glucógeno, menos células pavimentosas o escamosas, menos vascularización, aumenta el pH vaginal, acortamiento y estrechamiento vaginal. Se altera el eje del meato uretral, y esto predispone a que haya mayor colonización de bacterias, no solo de la vagina, sino de la uretra, y que haya infecciones urinarias a repetición, que están a la orden del día. Pero no solamente ocurre a nivel de la vagina, la uretra, la vejiga, sino la vulva, porque los ginecólogos metemos el espéculo a ver qué ve, y no veamos la vulva. Y la vulva tiene receptores también a estrógenos y andrógenos, entonces por lo tanto va a sufrir de las consecuencias de la carencia hormonal. Falta de hidratación, disminución de la grasa subcutánea de los labios mayores, fusión de los menores, desaparición del capuchón del clítoris que desaparece, se atrofia, estenosis del introito, disminución del tamaño de las carúnculas himeneales, meato uretral prominente. ¿Vieron cuando revisamos las pacientes todas esas carúnculas uretrales? Decimos, ¿qué es esto rojo que sale de la uretra? Pérdida del vello púbico, epitelio frágil, equimosis, disminución del flujo sanguíneo. Obviamente, todo esto va a conllevar a que exista menos sensibilidad, lo cual es lógico. ¿Por qué llegar a este extremo? De que hay una retención urinaria aguda, que no puede orinar la paciente de la atrofia, la coalescencia y la desaparición de todo, y tener que operar y poner una sonda. ¿Por qué?
Y esto lo podemos prevenir con una crema. Es terrible. Importante el tratamiento con estrógenos. Y vamos a ver si están permitidos o no en el cáncer de mama. Porque la vagina es el órgano de la mujer que mayor cantidad de receptores estrogénicos tiene. Pero también tenemos otros sectores con muchos receptores estrogénicos, a pesar de que con el paso de los años van disminuyendo los receptores también, ¿eh? Bueno, tenemos en la uretra, trígono vesical, ligamentos redondos, elevadores del ano, y cuando disminuyen los estrógenos, va a haber una atrofia de la mucosa uretral y de la vejiga. Entonces, atrofia muscular, menos colágeno, todo un círculo vicioso, más predisposición a que se exacerbe un prolapso, más incontinencia, y es todo un círculo vicioso. Pero siempre hemos hablado de receptores a los estrógenos. Ojo que también hay receptores a los andrógenos. Acá. Los estrógenos actúan sobre receptores específicos en la vagina. La vulva, la uretra y el trígono vesical, que son zonas con un altísimo contenido en estos receptores. La vagina posee dos tipos de receptores, alfa y beta. La distribución preferente de los receptores alfa es en el epitelio, el estroma y las fibras musculares, mientras que la de los receptores beta es en el epitelio y en los vasos sanguíneos. Ambos tipos de receptores disminuyen con la menopausia. Acá, a propósito de esto, este trabajo es de Marco Gambacciani, italiano, gran amigo, que va a estar con nosotros en el próximo webinar, el 31 de octubre, que ya lo promociono, donde Marco Gambacciani va a hablar de andrógenos en el síndrome genitourinario. Va a hablar de andrógenos Marco Gambacciani, y Adrián Gaspar va a hablar de las técnicas regenerativas. El 31 de octubre, que ya los invitaremos oportunamente. Gambacciani también es un gran estudioso de... Bueno, los andrógenos tienen lugar en las distintas capas de la vagina. No es que le ponemos un ovulito, no, actúa en todas las capas. Estimula la renovación del epitelio. Lo mismo pasa con las técnicas regenerativas, rejuvenecimiento vaginal. No es un rejuvenecimiento vaginal, es un estímulo de renovación de epitelio, de tejidos. Facilitan que el líquido trasudado producido en la lámina propia pase al epitelio. Nadie habla de la lámina propia. Pasan cosas ahí en la vagina, no es una cosa, pasan muchas cosas. Y actúan sobre la capa muscular que contiene fibras elásticas. Actúan también sobre la adventicia, que ni nos acordamos de la adventicia, bueno, allá en histología, que contiene colágeno y fibras elásticas. Fíjense, acá se los presento, capas de la vagina, que lo vimos en primer año, ¿no? En histología, bueno, epitelio, la lámina propia, acá está la mucosa, y ahí hay efecto de los estrógenos, hay una renovación continua del epitelio desde la capa basal, producción de glucógeno y fibras elásticas y de trasudado. Después tenemos la muscular interna, la muscular externa, y acá actúan en la distensión, en la contracción y en el tono muscular. Y acá tenemos la adventicia, tiene una adventicia esa vagina. Y acá, ¿qué hacen los estrógenos? Aumentan el colágeno y la elastina, que es el soporte estructural, donde nos va a conllevar a mejor turgencia, y hay un grado de resistencia tisular. Entonces no es, le doy o no le doy. Fíjense todo lo que hacemos cuando damos tratamiento hormonal local, y cómo le cambiamos la calidad de vida a estas pobres mujeres, empaticemos con estas mujeres que están sufriendo. Bueno, dicho todo esto, ¿el tratamiento con estrógenos locales es el gold estándar? Bueno, esto que les voy a contar acá es la base de por qué los estrógenos locales, que son a baja dosis, son seguros y son eficaces. Y dije primero seguro, porque estoy hablando de cáncer de mama, ¿no? Si no hablo de cáncer de mama, digo eficaces y seguro. Digo seguro primero, para que no pongan así que no, ¿no? El grito en el cielo. Son seguros, pero también son eficaces. En la posmenopausia nosotros sabemos que tenemos una disminución acelerada de los estrógenos. Estos niveles de estrógenos permanecen algo elevados como para proliferar el endometrio. A ver, yo dije que la atrofia urogenital aparecía ¿cuándo? 5 a 6 años después de la menopausia. No dije es un síntoma a corto plazo, dije es un síntoma a mediano plazo, es decir, que aparece 5 a 6 años después de la menopausia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que la cantidad de estrógeno que nos queda es suficiente como para mantener una salud
vaginal, como es el término que se usa ahora, salud vaginal y salud vulvar. Esos son los términos que se usan actualmente. ¿Por qué? Porque para diagnosticar la menopausia nosotros Delantero bárbaro, vea. FSH mayor de 40 y decimos 17 beta estradiol menor de 30 o menor de 20. Pero no decimos 0. ¿Por qué? Porque no pasa de 30, 40 o 50 a 0. Pero la cantidad que existe, que será menos de 30, menos de 20, no alcanza para proliferar el endometrio, por eso la mujer no menstrua más y entra en menopausia. Pero esa cantidad que le queda, 20, 15, 5 picogramos por mililitro, le alcanza todavía para mantener la salud vulvar y vaginal. O sea, el tracto urogenital es muy sensible a bajas dosis de estrógenos. Por lo tanto, lo que les decía recién, la atrofia urogenital no comienza hasta que los niveles de estrógenos sean mucho menores que aquellos requeridos para que prolifere el endometrio. Por lo tanto, podemos tratar la atrofia urogenital con bajas dosis de estrógenos que son eficaces, ahora sí lo digo primero, seguras y que no proliferan el endometrio. Esta es la base del tratamiento hormonal local con estrógenos. Ya sabemos que todas las sociedades internacionales y nacionales dicen esto: estrógenos locales aumentan el trofismo vaginal, reducen el pH, incrementan la cantidad de colágeno, más vascularización, más fibras musculares periuretrales, reducen la adherencia de los gérmenes a la mucosa, mejoran el trofismo de los ligamentos. Bueno, ¿cuál es el tratamiento hormonal local? Según la Sociedad Norteamericana de Menopausia, aquel preparado que pueda proveer estrógenos que reviertan la atrofia, que calme la sintomatología, pero que va a los efectos sistémicos. Porque ¿qué pasa con los cánceres hormonodependientes? Y acá entra el cáncer de mama. Entonces, ha habido un sinnúmero de trabajos. Hay un sinnúmero de trabajos, este es un metaanálisis muy grande que todo el mundo lo presenta siempre en los congresos, porque la verdad que se analizaron muchas, 430 citas se identificaron, pero solamente 4 estudios, bueno, cumplían con los criterios de inclusión, y hay muchas intervenciones. Tenemos los lubricantes, tenemos los hidratantes, que no es lo mismo una cosa que la otra, tenemos la lidocaína, ellos tienen estradiol en comprimidos vaginales, y ellos tienen el anillo. Nosotros, yo no sé en Chile, después lo hablaremos en la discusión, nosotros acá no tenemos estradiol en comprimidos vaginales, ni tenemos el anillo vaginal. Ellos hicieron estos estudios y ellos dijeron que aunque se incrementó un poquitito el estradiol sérico, la verdad que el anillo vaginal demostraron mejorar la calidad de vida y demostraron ser seguros, pero obviamente que faltan más estudios, pero nosotros no tenemos esto, ¿eh? Pero bueno, ¿qué pasa con la seguridad del endometrio? Este estudio también todo el mundo lo presenta siempre, porque la verdad que tenía una N con 32.433 mujeres, de 50 a 79 años con útero intacto. Eran las que tenían útero intacto, una N de 3.003 usuarios de terapia hormonal local entre 1993 y 2005. 11 casos de cáncer de endometrio y versus 222 no usuarias. Conclusiones, este gran estudio observacional realmente es muy tranquilizador para las mujeres que están bajo terapia hormonal local con respecto a la seguridad del endometrio. Los locales tenemos en Argentina, ya nos dirá Carlitos en Chile. Argentina, nosotros tenemos los estrógenos conjugados equinos únicamente en forma de crema vaginal. Tenemos el estriol en forma de crema y en forma... Ay, mi conexión dice que es inestable. ¿Me escuchan? ¿No? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Mónica, un poquito. Sí, Mónica, un poquito cortado antes, pero ya está. A ver. No, se corta. Me dijo que era inestable, me salió un cartel. Bueno, tenemos el estriol en forma de óvulos. Tenemos el promestrine o promestrieno, como se llama en algunos casos, en algunos países, en forma de crema vaginal, de cápsulas blandas, y ahora tenemos otra presentación que es en forma de comprimidos vaginales. Estrógenos conjugados pasan a circulación. Ya les digo que no se deben usar en pacientes con cáncer de mama, pasan a circulación general. Estriol y promestrine actúan localmente, son seguros, no pasan a circulación. El tema del estriol, fantástico, porque es muy bueno para revertir la atrofia. La crema, todo bien. Tienen
alcohol en el excipiente, cuando la paciente está muy atrófica, les arde y mucho, a diferencia del promestriene, que no arde. Bueno, nosotros tuvimos un grupo hace años, éramos 10 colegas de todo el país, donde nos dedicábamos a estudiar al promestriene, y tuvimos grupos de pacientes y demás, y la verdad que el promestriene lo queremos mucho, es un análogo sintético estrogénico, tiene un efecto nada más que en mucosa urogenital sin absorción sistémica, lo cual nos abre un panorama muy importante en las pacientes que tienen cánceres estrógenos dependientes, como la gente que tiene cáncer de mama. Y bueno, acá se los presento, este fue el estudio pivotal, el estudio piloto, ¿no? Con Del Puig y colaboradores, donde, bueno, este fue el primer estudio con 17 pacientes oncológicas, pero que tenían una sequedad vaginal y una dispareunia realmente severas, y se les administró un mes 10 miligramos de cápsulas vaginales al promestriene, y se hizo un dosaje plasmático de estrona. La conclusión fue que la estrona plasmática no se modificó significativamente y que fue efectivo para la atrofia, entonces fue efectivo y seguro. Primer estudio, surgieron pero millones de estudios más, como por ejemplo donde se administró promestriene por vía oral y se administró cápsulas vaginales, ¿no? Vía vaginal, 10 miligramos de promestriene. Obviamente, fíjense cómo suben los niveles séricos cuando se administra por vía oral, aunque después bajan, pero fíjense lo que pasa por vía vaginal, tiende como a subir y queda estable, queda chato, ¿no? Entonces también fue un gran estudio a raíz del cual surgieron un sinnúmero de estudios que presentarlos llevaría muchísimo. La conducta, que por favor nos pongamos en la piel de estas mujeres, ¿no? Que empaticemos con las mujeres, las tenemos que interrogar porque es muy importante hablar de este tema, hacer el examen genital, y obviamente que en una paciente que no tiene cáncer de mama y que está haciendo una terapia hormonal sistémica con estrógenos, créanle si les dice que tiene sequedad vaginal, porque la terapia hormonal sistémica se hace en forma de comprimidos, parches que ya no tenemos, o geles, no tiene buen alcance local. Pero la tibolona sí, salvo que sea la tibolona. Entonces, por favor, créanle y denle terapia hormonal local. Cuando hablamos de terapia hormonal no es el óvulo, toma, ponete el óvulo y nada más, porque la mujer puede estar muy seca y agarra el óvulo y ni siquiera le entra el óvulo de la sequedad y el dolor y la molestia. La crema es fundamental, la crema. Yo les hago siempre un dibujo y me dio mucha alegría anoche cuando leí las menoguías 2020 de hace un mes de la Sociedad Española de Menopausia, donde ellos dan un esquema así, pero el esquema es lo mismo que yo le hago en el consultorio, que todos los que han cursado conmigo y rotado por mi consultorio saben que yo les hago un dibujito a los pacientes. Bueno, ellos proponen, los españoles, hacerle una esquemita y mostrarle a la paciente por dónde se tiene que poner la cremita y el óvulo. Bueno, este estudio es muy importante, que habla de las dificultades que tienen nuestras pacientes a la hora de consultar, y fíjense, no me siento gusto, me da vergüenza contarlo, no creo que esto le interese a nadie, pero también hay trabajos donde hablan de las dificultades que tenemos los médicos a la hora de la consulta, y las pacientes se quejan de nosotros. El médico no pregunta por esta clase de problemas o no le da respuesta a sus inquietudes. Fíjese, 54% habían hablado del problema, pero solo en el 10% había sido el médico el que inició la conversación. Tanto la Sociedad Norteamericana de Menopausia como la Sociedad Internacional de Menopausia consideran que el síndrome génito urinario de la menopausia en inglés está subdiagnosticado, y que bajas dosis de estrógenos locales son la primera línea de tratamiento cuando hay una atrofia moderada a severa. Nosotros los ginecólogos podemos utilizar las hormonas locales en distintas épocas de la vida, en la niña, en la coalescencia de los labios, en las chicas jóvenes que están con anticonceptivos de baja dosis, posparto, cesárea, con todas las modificaciones hormonales, ni qué hablar con la gente que está con tamoxifeno, porque el tamoxifeno es muy buen antiestrógeno, como saben los mastólogos, es muy bueno a nivel del hueso, pero para la sequedad vaginal es terrible. Entonces, pacientes con atrofia urogenital, dispareunia, etcétera, etcétera. Y esto es algo muy importante. Los datos disponibles sugieren que los andrógenos, esto es nuevo,
muy nuevo, esto sugieren que los andrógenos, como la testosterona, pueden tener un efecto directo sobre el tejido vaginal. La vagina y la vulva y el introito vaginal no solamente tienen receptores a los estrógenos, también tienen a los andrógenos. Entonces, hay muchas modificaciones, cambios en la expresión de los receptores androgénicos y androgénicos, aumento del crecimiento celular, producción de mucina, recambio de colágeno, aumentan la vascularización, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente pensar en estrógenos. Nosotros no tenemos este andrógeno, es la DEA, la prasterona, es la dehidroepiandrosterona, que la verdad que es fantástica. ¿Por qué es fantástica? Porque estos óvulos van en vagina, porque la vagina tiene receptores a los andrógenos, fue aprobado en el año 2016 por la FDA para el tratamiento de la dispareunia moderada a severa en la posmenopausia. Y esta DEA es algo tan fantástico el organismo, que la DEA cuando entra, esta prasterona cuando entra a la vagina, necesita que el tejido tenga una enzima, porque hay un mecanismo que se llama de intracrinología. Entonces, por este mecanismo, la DEA se transforma en estrógeno y en testosterona. Entonces, el efecto, la verdad que es fantástico. Las menos guías de la Sociedad Española, algunos dicen no darlo en cáncer de mama, y otros dicen que sí, y otros dicen, si la atrofia es muy severa, alternar con los hidratantes. Pero bueno, los pemifeno es es un SERP, aprobado en el 2013 por la FDA y en el 2014 en Europa, para el tratamiento de la atrofia vaginal. Pero bueno, vamos a hablar de otros tratamientos regenerativos, de los cuales vamos a conversar y mucho el 31 de octubre con el doctor Gambachani y el doctor Gaspar, como son el láser y el HIFU, que regeneran el colágeno, y la verdad que son técnicas espectaculares para esta época de la vida, y para la gente que no quiere estar embadurnada con la crema y el óvulo, o si el oncólogo realmente no quiere saber nada con los estrógenos locales. Esto ya para ir terminando, ¿cuáles son las recomendaciones para el manejo de la atrofia vaginal de la Sociedad Internacional de Menopausia? Todos los preparados estrogénicos locales son eficaces, pero el tratamiento debería comenzarse tempranamente y previo a los cambios atróficos severos. Es fundamental, y esto que les voy a decir realmente nos toca muy de cerca a los médicos, es fundamental que los proveedores de salud se comprometan en su ruta de atención para abrir una discusión abierta y sensible con las mujeres posmenopáusicas acerca de su salud urogenital. ¿Para qué? Para asegurar la detección temprana y el manejo apropiado de la atrofia vaginal sintomática. Dice hoy 2020, octubre 2020, la Sociedad Norteamericana de Menopausia. Miembros de la Sociedad Norteamericana de Menopausia y el American College hacen una editorial solicitando la modificación en el prospecto de los medicamentos con estrógenos locales. ¿Por qué? Porque mientras ellos ponen que no se han observado efectos sistémicos luego de su administración, esto es Promestriene, pero por precaución es recomendable, como en todos los estrógenos, no utilizar en caso de antecedentes de cáncer estrógeno dependiente. ¿En qué quedamos? No pasa a circulación general, pero tengamos precaución. Entonces, la Sociedad Norteamericana de Menopausia, hoy, octubre de 2020, dice esto, y el American College apoya. Dice, proponen modificar el prospecto, que no digan eso. Porque si no, nosotros los médicos, sí, tome señora, póngase la crema, póngase el óvulo, la señora lo lee en la casa y no se lo quiere poner. El oncólogo lo lee y se lo prohíbe. Entonces, ¿qué dice la Sociedad Norteamericana de Menopausia y el American College? Se fundamentan en varias observaciones. Los niveles de estrógenos en sangre son sustancialmente menores con formulaciones de estrógenos vaginales en baja dosis. No podemos meter en la misma bolsa los estrógenos sistémicos, que sí están contraindicados en el cáncer de mama, con los estrógenos locales que son diferentes. Ni estudios clínicos ni observacionales consistentes sugieren un aumento de las afecciones señaladas en la advertencia. Nada que ver. La ausencia de evidencia que sugiera que los pequeños cambios
en los niveles hormonales en sangre, con el uso de formulaciones de dosis bajas vaginales, aumenten el riesgo de cáncer de mama o de endometrio, o ACV o de tromboembolismo, no es real. Se propone modificar el texto del rótulo para reflejar mejor el perfil de seguridad de los estrógenos vaginales en baja dosis. La FDA está revisando y considerando esta propuesta. Por lo tanto, la terapia hormonal local está permitida en el cáncer de mama. Estriol y promestriene, sí. Si tenemos como un cuco, podemos alternar hidratantes, lubricantes con los estrógenos locales. Estriol o promestriene, no estrógenos conjugados. Solución mágica, claro que sí. Pasamos de un frío otoño con dolor, con sequedad vaginal, con dispareunias, con peleas conyugales, a una hermosa primavera cálida y sin dolor y sin molestias. Lo mejor de tu vida es el resto de tu vida. No es solo la mama, gracias a Dios que estás viva, listo, y me olvido de todo lo otro. Piensen en la calidad de vida de estas pobres mujeres. Empaticemos con ellas. La calidad de vida es muy, pero muy importante. Van a vivir más, pero tienen que vivir bien, con buena calidad de vida. Mis dos segundas casas, mi querido hospital universitario de maternidad y neonatología, el Instituto Ultra. Bueno, los invitamos a todos a participar activamente en AMA, como la gran mayoría de los que están en este momento participando. Muchísimas gracias a todos y perdón por la falta de conexión en un momento. Gracias. Muchas gracias, doctora Ñáñez, excelente su disertación, también muy clara. Vamos a retomar entonces, en todo caso, con el comentario del doctor Casab, que nos estaba haciendo cuando se interrumpió la otra charla. Bueno, prometo resumir en honor al tiempo, que ya estamos casi en la hora, y si no, no vamos a poder dar paso a las preguntas. No, solo decirles que fue una época que yo me la viví intensamente. El doctor Ciceles estaba en nuestro grupo en el Hospital Francés, y salían las pacientes de climaterio, venían a mama para revisarlas. Nos llenamos de trabajos en esa época, porque todos hacíamos trabajos por todo lo que pasaba, por todo lo que veíamos, principalmente por ahí nosotros los mastólogos, donde las pacientes recibían terapia hormonal de reemplazo, y veíamos los cambios mamográficos, el aumento de las densidades, y para cada cosa salía un trabajo. ¿Qué pasó? Las mujeres estaban muy contentas en esa época, porque la verdad que era un volver a vivir, todas, absolutamente todas, sin estudiar demasiado, quizás, por ahí, por el entusiasmo de lo que ocurría y de los resultados. Bueno, en todo caso, vamos pidiéndole a la doctora García Coco que se prepare para realizarnos algún comentario. Se me ocurría, Virginia, si en el consultorio de oncología vemos que los tratamientos oncológicos, las drogas de quimioterapia, se suman sus efectos secundarios, digamos, perjudiciales a los síntomas de menopausia que traen las pacientes en esta etapa. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches. Antes que nada, felicitar a los doctores, excelentes las exposiciones, y gracias a la Sociedad de Patología Mamaria y AMA, por permitirnos participar y colaborar. Básicamente, lo primero que quería decir es que es importante que es interpretar bien un estudio y un ensayo clínico, y cómo puede eso repercutir en el tratamiento de millones o miles de mujeres, ¿verdad? Y alterar de esa manera su calidad de vida. La verdad que no leer bien un dato o interpretarlo de forma incorrecta impacta en la calidad de vida de muchas mujeres. Eso por un lado. Por otro lado, como decía el doctor en su disertación, tenemos que saber nosotros que el cáncer es una enfermedad multifactorial, entonces no podemos echarle la culpa al cáncer de mama, del tratamiento de reemplazo hormonal, cuando tenemos miles de factores que influyen, ¿verdad? Inclusive otros que no se nombran, como el estrés, que también nosotros sabemos es un factor fundamental, y sobre todo en esta época que hay que tener en cuenta. Y con respecto a tu pregunta,
tenemos la posibilidad de atender muchas pacientes con cáncer de mama. En el Hospital Italiano tenemos una unidad de mastología en la que trabajamos en conjunto con muchos servicios, y eso nos da la posibilidad de discutir caso por caso y tratar a las pacientes de forma personalizada. Vemos muchas toxicidades por la quimioterapia. No tenemos que olvidarnos que los esquemas que nosotros utilizamos para cáncer de mama, en la mayoría de los casos, o en algunos casos, muchos, incluimos la ciclofosfamida, que es una de las drogas que produce mayor deprivación estrogénica. Por lo tanto, la sintomatología o el síndrome menopáusico es bastante más intenso, inclusive en un 65% más que en aquellas pacientes que no tienen cáncer de mama. Obviamente que es fundamental la relación médico-paciente, porque es un tema del cual es difícil hablar. Los pacientes no comentan esto en el consultorio, entonces uno como médico sabe que eso puede pasar y debe interrogar a los pacientes, estar atentos. Muchas veces tenemos mujeres grandes, pero también tenemos casos de mujeres jóvenes que tienen una vida sexual activa y que se ven perjudicadas por los tratamientos que nosotros realizamos. Y no tenemos que olvidarnos, sobre todo, que el cáncer de mama tiene muchas opciones terapéuticas. La sobrevida ha aumentado considerablemente el último tiempo a raíz de las nuevas moléculas y los nuevos tratamientos, y que son pacientes de larga sobrevivencia. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que cada cosa que nosotros indicamos repercute en la calidad de vida, asociado, perdón, me adoran los perros atrás, hay cuestiones técnicas y mis perros que no los puedo callar. Bueno, la cuestión es que, digamos, más allá de que son pacientes que sobreviven mucho, el tema de toda la alteración hormonal que provoca la quimioterapia, no tenemos que olvidarnos también de que la caída del pelo, a veces cirugías en las cuales se debe extirpar una mama, no tenemos que olvidarnos de otros tumores, como por ejemplo el cáncer de cuello de útero, donde nosotros irradiamos esa zona, repercuten considerablemente en la vida sexual de cada paciente. Entonces nosotros tenemos que saber, nosotros tenemos que compartir, la paciente no es del oncólogo, digamos, y la paciente no es una mama. Entonces tenemos que aprender a discutir los pacientes con la gente que está capacitada, con la gente que sabe. No tenemos que tenerle miedo a los tratamientos locales. Nosotros tenemos pacientes en común con la doctora Pérez Jiménez que hacen tratamientos locales con estrógenos, andan bien. Hay que darle confianza a los pacientes, porque a raíz de los estudios que mencionaron anteriormente, hasta los mismos pacientes tienen miedo de, me van a colocar estrógeno, no lo puedo hacer. Entonces me parece que hay que abrir un poco el panorama, hay que abrir las cartas en el juego y darle la posibilidad y la tranquilidad a la paciente de que con esto, sin ser agresivo, sin que aumente su riesgo, pueden tener una calidad de vida completamente aceptable. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Virginia. Buenísima. Pero perdón, no sé qué fue lo que pasó. Sí. No sé qué fue lo que pasó, que se cortó. Es la maldición del que habla, parece. No es el día hoy de la conexión, pero lo escuchamos, doctor, por favor. Sí, se cortó así, me fui, desaparecí. Bueno, no, decía que por ahí el ginecólogo común recibía todos estos, escuchaba todo lo que estaba pasando con el tema de la terapia hormonal y tenía mucho miedo de implementarla, y por ahí el que estaba en el tema también tenía miedo a los juicios, porque se había empezado a diseminar que la terapia hormonal de reemplazo era la peor, el peor protagonista de esta película, y la que provocaba el cáncer de mama. Hasta que se descubrió y nos dimos cuenta que en realidad todos los trabajos que se hicieron, como bien lo mostró el doctor Rencoret, fueron estudios que fue una gran bolsa donde se metió a dosis, tiempo indiscriminado, pacientes sin realmente estar evaluadas, a ver si tenían algún factor tipo de riesgo familiar o del que fuese, o de su obesidad, porque calculo que a todo el mundo no se le negó la terapia hormonal una vez iniciada su menopausia. Y es así como empezaron a aparecer todos estos números, ¿no? Tan voluminosos, que hizo que se suspendiera la terapia hormonal durante mucho tiempo. Tenemos que entender que los estrógenos son carcinocinéticos, no son carcinomiméticos, no son carcinogenéricos, es decir, no forman un cáncer, es decir, aumentan la velocidad de crecimiento de un cáncer ya puesto, siempre y cuando sean hormonodependientes. Entonces, si entendemos eso,
vamos a ver que no necesariamente son los malos de la película y no tienen que estar indicados. Obviamente no se puede dar en forma indiscriminada, hay que usarlo, hay que evaluar a qué tipo de paciente le vamos a dar terapia hormonal, si tiene riesgos, si es obesa, si está en sobrepeso, si tiene algún trastorno metabólico, dar bajas dosis en un tiempo considerado, quizás a los 5 años replantearse si es necesario seguir o no. Hoy se vive más, por lo tanto se debe vivir mejor, como también dijo la doctora Náñez, y de nada sirve. Me acuerdo que hace unos años, o yo me acuerdo de mi abuela, a los 60, 65 años, era una señorita una abuelita de las películas, encorvada y con bastón, y con la canastita. Hoy ya no es así. Una mujer de 60 años es totalmente vital, 65, 70, trabaja al igual que el hombre, y no puede estar con sofocos, con problemas articulares, con incontinencia, con salir volando de una reunión porque tiene ganas de orinar. Entonces, creo que la terapia hormonal es importante, lo digo como mastólogo, y lo digo en todos los ámbitos, por más que en mi sociedad a veces me quieren matar, pero bueno, con precaución y con dosis adecuadas y a pacientes previamente seleccionados, creo que la terapia hormonal de reemplazo está indicada, tendría que estar indicada, y debe acompañar a la mujer en ese tercio de la vida restante que le queda, como para mejorar su calidad de vida, que es tan importante. No así pienso de la terapia hormonal en pacientes con cáncer de mama. Así como les digo, en pacientes sanas, no tengo ningún problema en utilizar, y creo que debe ser utilizada. No pienso lo mismo en pacientes que tienen cáncer de mama. Locales, obviamente con estriol y prometileno, quizás el prometileno un poquito más, que es el que estaría como mejor aconsejado en las terapias locales, ¿sí? Porque no tiene por qué la mujer tener esos dolores, molestias, picazón, ardor y dispareunia a la hora de tener relaciones sexuales. Con respecto a la testosterona que decías, Mónica, los receptores, sí, hace muchos años ya se sabe que existen los receptores a nivel vulvo-vaginal. De hecho, la distrofia y el líquen lo utilizamos, utilizamos testosterona, además de los corticoides. Así que ya hace bastante está indicado la testosterona a nivel local en pacientes con distrofias vulvares. Sí me daría mucho miedo a una paciente con cáncer de mama darle terapia hormonal, principalmente estrógenos, por lo que ya comenté, ¿sí? Y hay muchos trabajos que también mostraron recurrencia, como el AVITS, como el de Estocolmo, como el Liberate, con la tibolona, en donde se mostró recurrencia en pacientes que la utilizaron y con cáncer de mama. Así que ahí sería un poquito más cauto y no la utilizaría, habiendo una gran cantidad de productos como para poder subsanar todo lo referente al síndrome climatérico, ¿sí? A la menopausia. Tenemos tratamiento para la osteoporosis, tenemos los tratamientos locales con estrógenos, tenemos el tratamiento para todo lo que significa los sofocos, ¿no? Y todo lo que significa transitar la menopausia, y existe, no necesariamente tenemos que utilizar hormonas en pacientes con cáncer de mama. Bueno, no quiero hablar mucho para que no se haga tan extenso, por ahí contestar preguntas más puntuales. Bueno, cómo no, muchas gracias, doctor. Sí, les propongo entonces que hagamos como un ping-pong, es decir, planteando estas situaciones especiales que nos han ido haciendo en las preguntas generales. Vamos a hablar, por ejemplo, qué tratamiento indicarían los ginecólogos acá presentes a una paciente en distinta situación. Por ejemplo, si hablamos una paciente que tiene un síndrome climatérico con la sintomatología principal son los sofocos, pero esta mujer tiene una biopsia que habla de una hiperplasia atípica, o vamos un poquito más allá, un carcinoma in situ. ¿Qué tratamiento para estos sofocos ustedes en 2 palabras nos dirían? ¿Querés comenzar, Mónica, por favor?
Bueno, cómo no, con mucho gusto, Florcita. Mirá, tenemos tratamientos no hormonales excelentes. Por ejemplo, tenemos la paroxetina de 7,5 miligramos, que es el único inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina aprobado por la FDA para el tratamiento de los síntomas vasomotores de la menopausia. Ahora, si la paciente está con tamoxifeno, no podría uno administrarle, indicarle la paroxetina, a pesar de que es excelente. ¿Por qué? Porque el tamoxifeno utiliza la vía del citocromo P450 para transformarse en endoxifeno, que es la droga activa, es el metabolito activo. Entonces, la paroxetina lo que hace es inhibir esa transformación de tamoxifeno a endoxifeno. No totalmente, pero la inhibe. Entonces, ¿para qué le voy a dar paroxetina a una persona que le voy a quitar los sofocos, la angustia, la depresión, la irritabilidad, el insomnio, la habilidad emocional? Todo le voy a quitar, pero no va a permitir que actúe el tamoxifeno. En ese caso, le podría dar otras cosas, como por ejemplo la betalanina y el oxazepam. Pero a una mujer que no está tomando tamoxifeno, sí le daría paroxetina, porque es un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina excelente. Nosotros presentamos un trabajo el año pasado, pero tenemos una casuística hermosa y con unos resultados en cuanto a eficacia y seguridad enormes. Lo presentamos el año pasado el trabajo. Pero bueno, como no era mi tema, no lo presenté. Bien, pero, gracias, Mónica. No sé, Carlitos, en Chile, ¿qué es lo que tienen no hormonal para los sofocos? Bueno, la pregunta, contestando tu pregunta, doctora Florencia, bien simple. Mujer que tiene un cáncer de mama, y está como dijo el doctor Casab, o que tiene una lesión premaligna diagnosticada, no tiene indicación de terapia sistémica de ningún tipo, hormonal. Eso es absoluto. O sea, no utilizar terapia sistémica hormonal por ninguna razón en una mujer que ya tiene una lesión premaligna o una lesión maligna demostrada. Y eso incluye los que sea in situ. De manera de que la sintomatología climatérica es de manejo sintomático solamente con antidepresivos de la línea de recaptación de serotonina o noradrenalina de serotonina. Tenemos dos líneas, ¿no es cierto? La que nombró la doctora Ñáñez, que sirve muy bien para aquellas personas que no usan tamoxifeno. Y ahí fundamentalmente paroxetina, sertralina, fluoxetina, escitalopram andan muy bien y mejoran bastante bien los síntomas vasomotores. Ojo, no mejoran ninguna otra cosa, solamente síntomas vasomotores. Si la paciente está usando tamoxifeno, ya sea por quimioprevención o porque tiene un SEA in situ, por ejemplo, o ya un cáncer, y necesito manejar los síntomas vasomotores, la mejor alternativa hoy día es usar venlafaxina o desvenlafaxina. El único problema con la venlafaxina y la venlafaxina son que necesitan dosis alta y que los efectos secundarios son un poquito fuertes. Pero son más seguros desde el punto de vista que no tienen un efecto bloqueador de citocromo P450 cuando usan tamoxifeno. Si no usan tamoxifeno, no hay problema usar cualquier otro antidepresivo. Bien. Doctor, la tibolona, ¿usted no la usaría en esos casos tampoco? La tibolona es una terapia hormonal sistémica. No hay autorización en ninguna paciente con cáncer mamario o con una lesión premaligna para usar terapia hormonal sistémica. Hay que sacarse el switch de que la tibolona no es terapia hormonal. Es una terapia hormonal como cualquier otra. Tiene efecto estrogénico, androgénico y progestativo. No hay que discutir. Lo mismo pasa hoy día con la combinación con vasodoxifeno, que podría ser muy interesante, porque yo sí estoy usando estrógeno conjugado de quino, baja dosis, con vasodoxifeno, que es un moderador selectivo receptor de estrógeno, o sea, en las mamas tiene un comportamiento fantástico, y eso lo está demostrado, pero aún así sigue siendo una terapia hormonal de la menopausia. Y por lo tanto, mientras sea una terapia hormonal, no. O sea, que es el famoso Duavide, no, usted no lo tiene, pero nosotros en Chile ya lo tenemos, ¿ya? De manera que, y lo van a tener en algún momento. De manera que esa combinación, que es muy interesante para mujeres que tienen mucha congestión mamaria y que tienen poco sofoco, porque el efecto a nivel de sofoco no es muy bueno por la baja dosis que tiene estrógeno conjugado de quino, por lo menos la que se comercializa en América Latina. Al usar vasodoxifeno, obviamente, desde el punto de vista mamario, fantástico, ¿ya? Pero eso es mujer que no ha tenido un cáncer de mama o no tiene una lesión premaligna demostrada. A lo que se está refiriendo, Flor, para la gente, porque hay algunos residentes conectados para la gente y que no hacen menopausia, a lo que el doctor se refiere, que nosotros no tenemos el TSEC,
que es la asociación de estrógenos conjugados y base de oxígeno, que es un modulador selectivo de receptores estrogénicos, que como el doctor dice, bueno, ellos lo tienen y es fantástico. Yo cuando estuve en tu congreso ahí se presentó. La verdad que es fantástico, pero nosotros en Argentina todavía no lo tenemos y es muy seguro para la mama. No para el cáncer de mama, digo que es muy seguro porque no aumenta la densidad mamaria. Pues la tibolona tampoco aumenta la densidad mamaria, ¿no? No la aumenta como si lo aumentan los estrógenos, pero tampoco se la puede dar, no se la puede dar en cáncer de mama, por supuesto que no. El estudio Liberate o Liberate lo demostró, ¿no? Así aumentó un 40% la recurrencia de los cánceres de mama por eso, a 3 años. Por eso, ¿no? Tibolona tampoco. Eso es un dato espantoso. Y claro, porque es tejido específico, es de una droga tejido específica, Claro. actúa como estrógeno, como andrógeno y como gestágeno. Entonces Correcto. no se la puede dar. Bueno, en todo caso lo que vamos a es, sí, doctor Casar. No, eso es lo que iba a comentar, que quizás con la tibolona muchos tienen de que es el mejor de actuar tanto sobre la glándula mamaria. Pero bien, como dijo el doctor Rencoret, es terapia sistémica. Ahí tengo otra vez la conexión inestable. ¿Se escucha? Ahora sí. Sí. ¿Sí? Bueno, no, es una terapia sistémica. Lo que se vio con la tibolona principalmente es que el aumento de las sulfatotransferasas a nivel de la glándula mamaria producía esa disminución estrogénica local en la glándula y principalmente en aquellas mamas adiposas que producen una mayor aromatización y mayor crecimiento de los tumores. Entonces la tibolona era como un poquito más inofensiva, por así decirlo, para explicarlo más fácil. Y al no mostrar tanta densidad y disminuir la mastalgia, parecía que la tibolona no tenía un gran efecto sobre la glándula mamaria. Pero bueno, los estudios demostraron que no es así. También hay en el One Million Woman tiene 1.45 de riesgo relativo para cáncer, así que está dentro de las mismas drogas y de la misma terapia hormonal que incluye a los estrógenos y a los progestágenos. Bien. Bueno, las preguntas son muchísimas. Lo que vamos a hacer entonces para poder sacar provecho, vamos a pedirles a los disertantes entonces que nos digan, a los expertos por supuesto, que nos digan cuál sería la primera opción, la primera línea en distintas situaciones. Ya hablamos de los sofocos, vamos a hablar ahora en pacientes con insomnio, en pacientes con riesgo de fractura, osteoporosis, y en pacientes con riesgo de trombosis. Por favor, a los espectadores que han hecho las preguntas, traten de adaptar la respuesta a lo que ellos preguntaron. Doctora, una pregunta. Usted está hablando de pacientes con cáncer de mama y... Pacientes con cáncer de mama diagnosticado o, digamos, lesiones premalignas. Vamos a incluir lesiones premalignas también allí, si les parece. Doctor Rencoret, ¿quiere comenzar, por favor? Ya. Tú me pediste sobre insomnio. Insomnio, primera elección, cáncer de mama, insomnio, por ejemplo. Hipnótico. Cualquiera. Hipnóticos. No me complico. O la paroxetina. La paroxetina también tiene un efecto que le quita los sofocos. Sí, pero si solo tiene insomnio, yo le dejo un hipnótico. Y se acabó. No me complico. Claro, pero si es el sofoco... Cualquier cosa. Ahora, si la paciente está con tamoxifeno hay que tener cuidado. Por eso te digo que hay que tener cuidado con los antidepresivos. Porque se tiende mucho a usar los antidepresivos con efecto que tiene efecto de regulación del sistema nervioso central, pero si está con tamoxifeno, que la gran mayoría está con tamoxifeno, hay que tener cuidado. Así que yo por eso, no me complico. Claro, en el caso de que no esté con tamoxifeno, la paroxetina de 7,5 miligramos es fantástica, porque si tiene el insomnio puede ser de distintas maneras, ¿no? Puedo tener problemas en conciliar el sueño, puedo tener despertares nocturnos con sofoco, o puedo tener despertares anticipados. Entonces, en ese caso, la paroxetina es fantástica porque le quita el sofoco, la angustia, la depre, duerme como un angelito y no tiene esos despertares nocturnos. Y el tema del insomnio, bueno, algún día podemos hacer un webinar porque la verdad que la privación crónica del sueño te trae un sinnúmero de modificaciones que, bueno, nos dijiste que hiciéramos cortito y al pie, pero da para mucho eso. Bien. Doctor Rencoret, entonces cáncer de mama, perdón, doctor Casar. No, la paroxetina es muy buena, el clonagin también, que no lo nombraron, también es muy bueno para el tema de los sofocos y la inducción al sueño.
y en pacientes por ahí que están que se le agrega a un cierto grado de depresión, también utilizaría por ahí la paroxetina y la venlafaxina, ¿sí? Que por ahí en dosis un poquito más alta la venlafaxina. El tema es que vos hablás de pacientes con cáncer de mama y seguramente el 80% de las pacientes son receptores positivos, ¿sí? Porque tenemos un 20% nada más que son estrógenos negativos. Así que a la gran mayoría esto no se lo vamos a poder dar. Y vamos a tener que tratarlas con clonagin o con algún otro tratamiento que no compita con el citocromo P450. Perfecto. Doctor Casap, ¿quiere seguir entonces con el caso de la paciente con cáncer de mama y riesgo aumentado de fractura? Bueno, eso totalmente, existen terapias específicas para tratamiento de la osteoporosis y de los riesgos aumentados. Así que hoy los suplementos con bifosfonatos, con vitamina D, con las medidas higiénico-dietéticas, el aumento de la ingesta de lácteos, el tomar sol 15 minutos diarios y los ejercicios que incluyan contracciones musculares para permitir que ese calcio vuelva al hueso son los ideales en este tipo de pacientes. Perfecto. Doctora Ñáñez. Bueno, sí, opino lo mismo que Luciano, pero quiero decir una cosa mínima de la vitamina D que nos sirve a todos, a todos, grandes, chicos, hombres, mujeres, con o sin cáncer de mama. Hasta para el COVID ahora. Sí, todo. Bueno, no, porque también hemos estado en un congreso hace muy poquito con el tema del hueso y demás, ¿no? Lo que pasa es que cuando íbamos a la facu, nos decían en la facultad, 10, 15 minutitos al sol, viste, Luciano, caminás y ya está, y ya tenés la buena dosis de vitamina D. Pero hoy en día se sabe que se necesitan no menos de media hora estar expuestos miembros superiores, miembros inferiores, o miembros superiores y rostro, o miembros inferiores y rostro, no menos de media hora, todos los días, al mediodía, cuando los rayos inciden perpendicularmente para que el 7 de hidrocolesterol, que es el sustrato, se transforme en vitamina D, que pasa por el hígado, pasa por el riñón, y recién tenemos el calcitriol, que es el metabolito activo. Pero entonces, el 88% de los seres humanos en este mundo tienen hipovitaminosis D. Así como hay una pandemia de coronavirus, también hay una pandemia de hipovitaminosis D. Y de hecho, la vitamina D no solo es importante para que el calcio que ingerimos con la dieta se pueda fijar al hueso, sino que tiene muchísimo que ver con la inmunidad innata y adquirida. Y sobre todo en esta época de pandemia, hay un sinnúmero de trabajos, ¿no? También tiene que ver con el ánimo. Entonces, la vitamina D lo que sugerimos es que se mida en sangre y si tiene menos de 30 nanogramos por mililitro, hay que suplementarla. Si tenemos de todo, tenemos los frascos de apoyo, tenemos los comprimidos de vitamina D, todo el mundo, no solamente, y la gente que tiene cáncer, ni qué hablar, porque tiene que ver con la inmunidad. Y hay un sinnúmero de estudios en este momento con el tema de vitamina D y cáncer. Entonces, ni qué hablar, pero como decía la doctora Virginia, y también Luciano, y el doctor Rincoret, esto es multifactorial, y así como el tema del cigarrillo, el alcohol, la obesidad, la vitamina D es fundamental. Bárbaro. Doctor Rincoret, entonces, cáncer de mama y osteoporosis, por favor. Fácil. Primero hay que separar osteoporosis y osteopenia, no es lo mismo. Ya, si es una paciente con osteoporosis, es una paciente que tiene que tener primero un aporte de calcio y vitamina D, y para eso primero necesitamos saber que los niveles de vitamina D sean normales, porque todos los tratamientos que vamos a utilizar, que no son hormonales, son antirreabsortivos, necesitan vitamina D normal. Los efectos de los antirreabsortivos con hipovitaminosis D se bajan a la mitad. Hay un estudio muy bonito con alendronato que reduce el 50% la efectividad de los alendronatos, de alendronato en pacientes con vitamina D bajo de 20 picogramos por ml. Pero desde el punto de vista práctico, osteoporosis, tratamiento con calcio, vitamina D, actividad física, modificación del estilo de vida, y antirreabsortivos, de los cuales usaríamos fundamentalmente bifosfonatos, y lo que nosotros usamos mucho hoy día aquí en Chile es denosumab, ¿ya? Nosotros estamos usando anticuerpos monoclonales, tenemos denosumab en el mercado y lo estamos usando con muy buenos resultados. De hecho, es más potente el resultado con denosumab que con antirreabsortivos. En pacientes con osteopenia, que es lo más común,
no osteoporosis. Osteopenia, lo primero que hay que hacer es un análisis con densitometría y aplicar la medición de FRAX. Eso es muy importante. Si tiene FRAX alterado, justifica tratamiento, sí. Y ahí es importante también el paciente con cáncer de mama con qué tratamiento está. Porque si está con tamoxifeno, el tamoxifeno tiene un efecto protector óseo. Pero si está con inhibidores de aromatasa como tratamiento, esa paciente tiene necesidad de corrección y de protección ósea porque de per se los inhibidores de aromatasa aumentan la reabsorción ósea, o sea, producen un daño óseo acumulativo que hace que estas pacientes necesiten precozmente un tratamiento con antirreabsortivos e incluso con valores ya no de osteoporosis, sino que de osteopenia, porque per se los inhibidores de aromatasa van a producir un mayor riesgo de osteoporosis. Así que hay que tener claro qué están usando esos pacientes. Si usan tamoxifeno no es tan importante, pero si usan inhibidores de aromatasa hay que suplementarlas con tratamiento con calcio y vitamina D y con antirreabsortivos. Perfecto. Virginia, bueno, a propósito de lo que dijo el doctor Rencoret, son ustedes en el consultorio de oncología los que muchas veces tienen que tratar el tema de la prevención de la fractura, ya que además se agrega el problema que en las pacientes con cáncer de mama muchas pueden hacer una metástasis a nivel óseo y bueno, y empeorar todo el cuadro, ¿no es cierto? ¿Qué medicación es la que ustedes suelen indicar como oncólogos? Bueno, nosotros en la actualidad, en aquellas pacientes que tienen cáncer de mama, hacemos en forma mensual el denosumab, o en algunos casos, dependiendo de la cobertura por obra social, el ácido zoledrónico, en aquellas pacientes metastásicas, ¿verdad? Independientemente del tratamiento hormonal que estén realizando. Y por otro lado, tal como dice el doctor Rencoret, nosotros a todas las pacientes que realizan inhibidores de aromatasa, le indicamos de manera preventiva, cada 6 meses, algún alendronato para prevenir y disminuir el riesgo de las fracturas, ¿no? Que pueden asociarse con este tipo de moléculas. Y actualmente tenemos que también tener en cuenta que si bien el tamoxifeno es uno de los más conocidos, debido a la mejor tolerancia, entre comillas, uno por ahí prefiere usar el anastrozol, por ejemplo, o el letrozol, porque las pacientes parecieran tolerarla mejor, pero tienen, digamos, como en contra el tema este óseo, por lo que tenemos que estar muy atentos. Nunca olvidarnos previamente de una analítica completa, evaluando todo lo que mencionaron los doctores y asegurarnos de que no nos quedemos sin cobertura ni de vitamina D, ni de calcio si hace falta, y bueno, obviamente el alendronato en forma preventiva. Bien, bueno, estamos ya como muy cortos con el tiempo. Lucrecia, no sé qué te parece, me parece que vamos a ir cerrando. Les vamos a agradecer a los disertantes si quieren hacer un último comentario cada uno, y Lucrecia va a cerrar. Mónica. Bueno, bueno, en primer lugar que estoy fascinada, estoy muy contenta, feliz, leo los comentarios, agradecerles infinitamente a la Sociedad de Patología Mamaria por la convocatoria, porque la verdad que fue desde ustedes que vino la invitación y nosotros muy felices, la verdad. Felices, bueno, vos Florencia sos la directora de la Comisión de Patología Mamaria de nuestra querida sociedad, Lucre Ballarino, Sol del Castillo, José Maricón, es decir, gran parte de la Sociedad de Patología Mamaria está con nosotros. Contarles a la gente que no sabe, que creo que todos saben, pero que la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia es una sociedad que si bien comenzó en marzo de este año en plena pandemia, tenemos más de 500 socios, tenemos 26 comisiones y cada comisión de la subespecialidad tiene entre 8 y 10 gente, participantes. Tenemos asesores nacionales e internacionales de altísimo nivel, que Carlitos Rencoret es uno de nuestros asesores científicos internacionales, y tuvimos el honor de que el profesor doctor Antonio Cano, presidente de la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia, que es nuestro padrino, sea quien nos hizo el lanzamiento de nuestra sociedad, y él dijo que en el mundo hay 2 sociedades nada más que se ocupan de la menopausia y de la andropausia, EMAS, Sociedad Europea, y AMA, que es la nuestra. Así que bueno, los invitamos a todos a participar, a entrar en nuestra página web, porque el 31 de octubre tenemos este webinar con el doctor Gambacciani de Italia y el doctor Gaspar
que si bien es argentino, vive en Estados Unidos hace muchos años. Así que bueno, agradecerles a ustedes, agradecerle enormemente a mi queridísimo amigo Carlitos Rencoret, amigo de tantos años, a quien adoro y que admiro cada vez más porque estas charlas son fabulosas. Repito, él era el indicado porque es mastólogo y menopausólogo. Bueno, Luciano Casap, futuro presidente de la Sociedad Argentina de Patología Mamaria, un honor que nos hayas aceptado la invitación, y nuestra doctora Virginia, la oncóloga, la verdad que no podría haber dado un mejor panorama de todo esto. Alejandra, futura presidente de la Sociedad, José Maricón, de presidente actual, Lucre Ballarino, muchas gracias, y a todos los integrantes de la querida Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia, un gran cariño y gracias por acompañarnos esta noche. Un placer. Bueno, Gracias. yo voy a cerrar este encuentro. Como miembro de ambas sociedades, tengo el honor de decirles las palabras de despedidas. Le agradezco al doctor Rencoret, me parecieron maravillosas las fotos de las mujeres de 50, espero sentirme, de más de 50, espero sentirme identificada con ellas. Mónica, como siempre, lo tuyo es la televisión, bueno, a Luciano, que hemos compartido mucho este año, que en el curso bienal de acreditación casi te hemos transformado en radiólogo, y a Virginia, que bueno, es el gusto de compartir con ella en algunas de las reuniones de la unidad de mastología del Hospital Italiano. Creo que la multidisciplina es el presente, y todas estas actividades multidisciplinarias nos acercan y permiten que desde todos los lugares en los que participamos de la enfermedad del cáncer de mama, podamos aportar nuestra mirada, hace que seamos mejores con nuestras pacientes. Así que bueno, y por último quiero agradecer a la industria, a la empresa Intec de Córdoba, que es quien nos habilita la plataforma Zoom, y que generosamente nos acompaña en todos los webinares. Por último, contarles que el próximo webinar de la Sociedad de Patología Mamaria es el 24 de noviembre. El tema es el cáncer de mama en estadio avanzado, estadio 4, cuándo operar, y están todos invitados, los links y las fechas y las invitaciones y los horarios están todos en la página web de la sociedad. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron y muchas gracias a los oradores. Hasta la próxima. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Carlitos. No, Gracias. Un placer. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Un saludo desde Chile. Muchas gracias, cariños a toda la familia.